Acá estábamos volviendo al color, gracias por habernos bancado mientras desarmamos los chicos de Acontece. Seguimos el stream 13 y 23, se sumaron compañeros del otro lado. Hola Gabriel Provenzal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Flor Chara, ¿cómo estás? Bienvenida. Y hola Anita, vino a la mesa nuevamente, pero ya la había saludado. Y tenemos en la mesa también, como les había dicho, profe de una nueva propuesta que se abre en Casa Yerbal. Se abre un taller de pensamiento de filosofía latinoamericana. Ella es Cecilia Calvo, va a ser la profe. Hola Ceci, gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Gracias por la invitación. Por favor, por el espacio. por favor, queremos enterarnos de qué se trata no sé si llamarlo taller, encuentros, porque están programados para hacer 6 encuentros, ¿verdad? Sí, en principio sí. La idea es, juntarnos a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la filosofía en general, pero pensadas desde nuestro hábitat, desde nuestra América, con algunos filósofos, algunos pensadores de Latinoamérica, que por ahí no son tan conocidos o no han tenido tanto lugar en la academia, y que nos ayuda a pensar un poco quiénes somos desde nuestro territorio también, ¿no? Cuáles son aquellas categorías que nos permiten un poco pensarnos. Y la idea sí serán... No, bueno, él le decía que se cierre bien la puerta para que no se nos metan. Y la idea serán 6 encuentros, en principio. La idea es trabajar con textos que voy a ir trayendo, con dinámicas, con algunas preguntas o propuestas ahí para conversar. Por eso también no es que se necesitan conocimientos previos y tal, sino que es sentarnos a reflexionar a partir por ahí sí de algún texto o de alguna pregunta que sean disparadores. O sea que esto de pensarnos desde nuestro ser latinoamericano, lo he vivido en algunas cuestiones referentes, ponerle a la historia, ¿no? Porque uno en la facultad estudia historia y siempre es con una visión media europea de la cuestión, se ven más historia de Europa y de otras partes del mundo que la propia latinoamericana, o qué sé yo, ahora estoy haciendo un diplomado sobre geopolítica y claro, lo que ves lo tenés que ver, no lo hablás desde cualquier lado, lo hablás siendo un latinoamericano y teniendo tus intereses y tus derechos desde Latinoamérica hacia el mundo. Pero en la filosofía nunca se me había ocurrido cómo pensar una filosofía latinoamericana. Cuando uno habla de filosofía, va a los griegos, ¿no? Empieza por ahí y se enfoca por ahí. Sí. Y no se te viene a la cabeza un autor latinoamericano o un filósofo latinoamericano como para plantarte ahí. ¿A quién podemos nombrar, por ejemplo? Mira, vamos a trabajar mucho con Rodolfo Kusch. Él fue un filósofo argentino que formó parte de un movimiento que se llamó la filosofía de la liberación en la década del 60, 70 del siglo pasado, que justamente nucleó a un montón de pensadores latinoamericanos que estaban buscando lo propio, digamos, ese pensamiento propio. Porque algo que tenemos que asumir es que somos un pueblo colonizado. Digamos, esto es como una subjetividad muy particular dentro incluso del mundo, ¿no? Digamos, con la colonización de América se crea Europa como imperio que a su vez impone la lengua, sí. Hablamos el castellano, culturas, prácticas, ideas, ¿no? Y por eso también, digamos, parte de nuestras prácticas y de nuestras ideas vienen de Europa, y cuando estudiamos historia estamos estudiando historia europea, ¿no? Lo que es la antigüedad, el medioevo, la modernidad, es todo de Europa. Pero sí, en algún punto también se entrecruza con los pueblos, ¿sí?, que aquí habitaban y siguen habitando. Entonces, digamos, este grupo de pensadores, empieza como a analizar, a reflexionar, ¿qué categorías son propias de este continente, que a su vez está colonizado? O sea, no negando eso, sino, digamos, que forme parte también de nuestra subjetividad, reconocerlo, porque a partir de ahí también lo podés construir. Digamos, ¿qué nos pasa cuando estamos siempre mirando a Europa? Estamos negando, digamos, eso que también nos constituye. En algún lugar de nuestra subjetividad, ahí está. Y Rodolfo Kusch, concretamente, él se va, digamos, a encontrar como alguna pista de este pensamiento americano en las comunidades, en los pueblos andinos. Digamos, él se va
a estudiar, digamos, y a vivir un poco, no solamente en el altiplano, digamos, acá en Jujuy y tal, sino que viaja por Bolivia y tal. Y encuentra ahí como una manera de una cosmovisión, una manera de habitar el territorio que es diferente, digamos, a la urbana, a la de Buenos Aires, que es por ahí la más europea, Sí. la que más conocemos, la que más estudiamos y tal. Además, eso, él también formado en la Facultad de Filosofía y tal, un académico acá de Buenos Aires. Y ahí empieza a encontrar como algunas pistas de, de aquello que forma parte también, incluso quizás un poco más escondido, pero como que pulsa también en Latinoamérica cuando hablamos de quiénes somos y de qué podemos hacer también, porque eh, en algún punto, ¿no? Como que todas estas instituciones y un montón de prácticas no llega como a darse de la misma manera en que se da en Europa. Y entonces, ¿qué nos pasa? ¿Y por qué no podemos ser, digamos, como los europeos? Que además en Argentina, viste que dicen esto de que bajamos de los barcos y tal, como, digamos, esa negación también nos crea esta problemática de no saber para dónde ir o qué hacer y tal. Y si vos tenés que decir una pregunta o dos preguntas, o sea, que de punto de partida, porque el que le podrías charlar con la gente que se inscribe al taller y que a partir de ahí pensar cómo lo ve. Que es la relación con la tierra, la relación Claro, sí. con lo propio. Son las mismas, aunque seamos cosmovisiones diferentes y vengamos, son las mismas preguntas, las filosóficas en todos Digamos, lados. las preguntas filosóficas son las preguntas existenciales. Sí, Digamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué existimos? ¿Qué hacemos acá? ¿O qué podemos hacer? Digamos, y en eso vas a encontrar a lo largo de la historia y en diferentes pueblos diferentes respuestas, ¿sí? Y justamente, digamos, algo que nos viene a proponer Cushi y este movimiento es pensar desde nuestro territorio, pensar eh, desde nuestro hábitat. Porque hay algo, él va a utilizar un concepto que es geocultura, hmm, digamos, ¿no? Estas prácticas, estos discursos que llevamos adelante, algo tiene que ver con la adaptación de la persona al ambiente, al claro. territorio que estás habitando, ¿sí? Y que a su vez esto se va trasladando de generación en generación. Entonces, por más de que hoy no se trata de una vuelta, digamos, de que vamos a vivir como se vivía hace 500 años atrás, porque de hecho ni siquiera sabemos cómo se podía llegar a vivir hace 500 años atrás. Pero sí siguen habiendo residuos, si se quiere, de ciertas prácticas y de cierto eh, contacto, digamos, con este territorio que pulsa, ¿no? Que no, incluso no es que tenemos que ser de pueblos originarios, digamos, eso ya forma parte de nuestra subjetividad, aunque no lo podamos ver, digamos, está internalizado de alguna Sí, y manera. aparte se siguen corrientes de pensamiento de países asiáticos de miles de años y que siguen Y estando no se presentes y no se cuestiona, cuestionan. ¿Por y qué no se vamos a cuestionar cuestiona, 500 años? pero sí viste que se cuestiona bastante por esta manera como casi de que nos da vergüenza, ¿no? Nuestro pasado ancestral. Porque nos vemos Y como atrasados, como claro, que vinieron a mostrarnos una modernidad que... bueno, Dussel es otro filósofo, argentino también, él estuvo radicado, hace poquito murió, en México, se fue en los 70, exiliado. Em, y él justamente lo que analiza es cómo Europa se crea como un mito a partir de la conquista y de la colonización. Entonces crea ese mito de que Europa es este, lo superior, que Europa es el faro, Europa es eh, aquello, la guía de la Sí. humanidad, ¿no? Entonces esto, de ahí surge el concepto de raza, las inferioridades, porque también tenían que justificar la conquista, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No, todos los otros pueblos son retrasados respecto de la historia europea y tal. Y eso nos queda también. Digo, también el concepto de raza, digamos, fue creado para legitimar, Mm. digamos, la conquista, la explotación, para justificar esto, si son inferiores, los tienen que educar y los
los puedo Sí. manipular de otra forma, ¿no? Porque... Y cuento el cuento como que encima los estoy ayudando, estoy haciendo que progresen. Y además les estoy mostrando el progreso, cómo tiene que ser la vida, la humanidad y tal. Entonces, un poco eso, como que nos invitan a pensar y a develar, porque la filosofía tiene que ver con esto, con desnaturalizar conceptos, con desnaturalizar prácticas que tenemos internalizadas. Y como las tenemos internalizadas, las Sí, reproducimos se acríticamente. sí. Entonces, viste, como que la filosofía, el ejercicio de reflexión filosófica tiene que ver un poco con esto, con develar, con desocultar, con preguntarte, siempre preguntarte. ¿De ¿Qué dónde pregunta viene? incómoda, por ejemplo, podemos hacernos? O puede salir en el taller como disparador para poder pensar. Eh, no sé si por ahí incómoda, pero por ahí eso, ¿no? Digamos, em, ¿qué prácticas puedo identificar que tienen que ver con nuestro territorio? Mm. ¿No? Y que puedo incluso hasta imaginarlas como bastante más ancestrales, o sea, bastante más atrás a la historia de la que me cuentan, digamos, ¿no? Lo más fácil, por ejemplo, es esto de tomar mate. Sí. Ya creo que más o menos sabemos, ¿no? Que viene de los pueblos del litoral y tal. La caña con ruda, ponele algo que... La caña con ruda, por ejemplo, para tomar en agosto, Mm. ¿no? No Bueno, sé. cosas que se van reproduciendo que tal vez ni sabes por qué, Sí, de pero dónde de vienen, dónde pero viene. uno las repite. Y Totalmente. continúan en el Y tiempo. entonces esto, preguntarte, digamos, ¿y esta práctica de dónde me vino? No a mí como individua Sí. o Sí, individuo. sino de dónde viene. Y por ahí eso, buscar ese origen, te conecta con y sentirte eso como más parte de nuestro territorio, de Pachamama, digamos, ¿no? Como de la tierra. Y en eso quizás pueda generar también como más un compromiso de que somos parte de esto. Y está bueno decir que no tenés que tener un conocimiento previo, porque por ahí en un taller de filosofía alguien dice, bueno, yo necesito haber leído 50 libros primero, haber hecho talleres, venir acá, o sea... Vas a venir a discutir algo, a charlar sobre un texto, sí, a discutir en el buen sentido, no a pelear, digo, a charlar sobre un texto. Esto, preguntándonos cosas con algún texto que nos invite, que puede ser un texto filosófico, puede ser poemas, pueden ser canciones. Un disparador. Un disparador que nos abra al diálogo. Y sobre todo eso, después, por ahí, sí, eso está bueno contarlo. Tengo todos los libros en PDF. Entonces yo los comparto por mail. Bien. Para quien tenga ganas de leer. A quien se le despierte la curiosidad, lo tiene al porque alcance. sí, en filosofía es cierto que está bueno leer, interiorizarte, porque lo que Sí, podés dar en una clase o en un taller es mínimo. Pero bueno, sí, no, la idea no es algo académico, concretamente, de que entendamos cada argumento y leamos en profundidad, algo que tengan ganas de hacerlo, pero sí eso, tengo los textos, siempre los comparto, o sea, si hay algo que me interesa es que se lea filosofía y se lea a estos autores que justamente no son tan conocidos, que si vas a estudiar en la academia probablemente no los leas o no leas tanto. Sí, no, seguramente en filosofía, la bibliografía, no haya tantos filósofos argentinos ni latinoamericanos dentro por de... eso. Así que en ese sentido está bueno, por lo menos hasta como curiosidad. Y esto que tenga un límite de 6, o sea, que esté planteado que sean 6 encuentros, está bueno, porque vos decís, bueno, es un primer acercamiento, son seis encuentros, después si me interesa, puedo profundizar, puedo hacer un segundo taller, puedo ir por otro lado, puedo ver por dónde sigo. Totalmente, pero esa es la propuesta. Es una buena manera de conocer gente también que tal vez tenga las mismas inquietudes o tenga ganas de charlar sobre eso, venir, pasar un buen rato, discutir estos autores y ver para dónde después te dispara eso. Te lleva la reflexión, sí, totalmente. Entonces, ¿ya se sabe qué día va a ser? ¿Está establecido día y horario? Sí, jueves a las
17 horas. Jueves 17 horas, están las inscripciones abiertas, entonces cuando se logre el cupo necesario se le va a dar arranque a estos encuentros de filosofía latinoamericana. Tienen toda la info en nuestro Instagram, @casayerbal, y ahí conectamos también con en Instagram de Cecilia, que es Caminatas Filosóficas, ¿no? Caminatas-filosóficas, ¿estoy bien en eso? Sí. Caminatas-filosóficas, pueden seguirla por ahí y charlar con ella directamente o consultarnos en el DM a nosotros y le vamos a dar toda la info para que puedan inscribirse los jueves, 17 horas, acá en Casa Yerbal, a charlar sobre filosofía latinoamericana. ¿Vos cómo conectaste con la filosofía? ¿Cómo llegaste? Yo estudié filosofía. Estudiaste, pero ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Por qué estudiaste filosofía? ¿Qué preguntas se te hacían? No, en realidad, o sea... ¿Por el secundario? ¿Alguna profe de filosofía? Tuve filosofía, sí, me gustó, pero no sé, me pareció, o sea, sí sabía que quería estudiar algo más relacionado a esto, como con humanidades, como se dice. Entonces fui a las charlas de historia o de sociología, de antropología, y sentí como que en filosofía había algo más básico, digamos, que aunaba todo esto. O sea, vos para también entender el pensamiento de un filósofo tenés que conocer el contexto. Entonces, un poquito de historia, ahí tenés que poner. Antropología, digamos, también es como una derivación, si se quiere, no después la disciplina, como se creó a finales del 19, pero sí, digamos... Cómo vivían las sociedades y la sociología también. Antropología filosófica, digamos, es un debate también desde los griegos, ¿no? Pensar el ser humano y tal. Lo mismo que con sociología, digamos, ¿no? Que ya sí, también es una disciplina más del siglo XIX por el contexto de las sociedades industriales. Las estructuras de poder. Entonces eso, como que yo veía que desde filosofía podía hacer un montón de conexiones. Así que por eso dije, bueno, por ello. Y el que Lo que pasa es que la filosofía también, viste, después te enloquece, porque es como que querés ir, y entonces ahora con esto, y entonces ahora con aquello otro, y... Para hacer una introducción al mundo de la filosofía en general, un pibe que nos está escuchando, 18 años, o que le interese, o una persona más grande, dice, filosofía, dice, no sé por dónde empezar, ¿qué leo? Voy a buscar, El mundo de Sofía, por ejemplo, es un buen libro. Estaba pensando en eso, porque hace poco también me lo nombraron. Sí, claro, porque es igual es bastante largo. Es largo, es grandote, sí. Es larguito. Después están esas colecciones Filosofía para principiantes, que ahí lo que te muestran, o sea, el mundo de Sofía lo que tiene de lindo es que es una novela, ¿sí? Entonces te va mostrando toda la filosofía más clásica, esta académica que hablábamos, europea. Sí. Creo que hasta Heidegger llega, sí. O sea, hasta principios del siglo XX. Y entonces esto, medio en formato de novela, te va contando la historia de las ideas. Lo que pasa que, bueno, sí, es bastante largo. Después tenés esto, Filosofía para principiantes. Que son los libritos ilustrados. Que son, claro, son... Tipo cómic, historietas. Historietas. Y también un poco te van mostrando los primeros dos, digamos esto, como es un poco la historia de las ideas. O sea, cómo a lo largo, esto a través de la historia europea, se pensaron ciertas ideas. Eso podría ser introducción. Después a mí me gusta mucho Strasraivers. Darío, sí, claro. Darío, pero... Y qué bien que lo pronunciás de una. Se ve que te gusta porque para pronunciarlo de una hay que... pero yo soy de cemento, como Darío se dice. Z, hay que decirle porque... Bueno, y él tenía hace muchos años un programa en Canal Encuentro que se llama Mentira la Verdad. Sí. Bueno, que cada capítulo trabaja un concepto, una idea, una propuesta... Y para mí eso también están buenísimos. Están en YouTube, se consiguen. Seguramente. Lo pueden ver, sí. Seguramente. Yo en su momento lo vi como en vivo. Sí, sí. Digo, porque eso también a su vez es como un poco más dinámico que sentarte a leer. Porque también, digamos, sí, la filosofía implica mucho sentarte a leer, pero hay un montón de opciones ahora. Sí, audiovisuales que te dan una... Con un ritmo que para los tiktokeros... Sofía tiene una película. Ah, mira. Nunca la vi. Nunca la vi tampoco. Porque, viste, cuando lees algo y después viste esos traspasos del texto a la imagen. Yo el mundo de Sofía lo leí en el secundario porque la mamá de un amigo es profesora de filosofía y lo tenía ahí y tanto me insistió que un día lo agarré y lo leí y me encantó. Pero bueno,
Después Sí. acá estoy, no estudié filosofía. Bueno, Bueno. Tendría que haber estudiado, pero no. Bueno, qué sé yo. Pero es un buen libro, me parece, para conectar. Sí, está Si bueno. tenés ganas de leerlo, es un buen libro. Sí, sí. Y los que ha recomendado también. Yo creo que ahora los chicos más pone- lo pon- audiovisual. ponen tal filosofía vez. en TikTok para ver qué Y encuentran, ¿viste? Claro, Para- bueno, también para ver qué sale debe ahí. haber un montón de Pero, contenidos de sí. filosofía y tal. Pero la invitación está abierta, ¿eh? No tenés que ser un filósofo, no te tenés que subir a una piedra, tocarte la barbilla y mirar. Replantearte la vida. Replantearte la vida. Sí, te la podés replantear, pero podés venir a No replanteártela sé si la vida. desde un punto de No, vista un montón, latinoamericano. Un montón, vida. ¿viste? Un poquito. Sí, qué menos, sé menos. yo. Y Jueves. compartido. Y compartir, ¿eh? esa es la Más gracia. liviano. Claro, sí, sí. sí. No cargar este taller de una carga académica y pesadez y tener que venir a estudiar algo para después rendir un parcial, sino a enterarte que existen autores argentinos, latinoamericanos que pensaron a la filosofía desde acá, se abren nuevas preguntas, las charlas, las discutís y después si te interesa lo podés profundizar. Jueves 17 horas es la invitación a los que gusten. Nos contactan y pueden ser parte de este taller. Gracias, Cecilia, por haberte Bueno, acercado gracias. a contarlo sobre este taller. Y nos vemos pronto cuando, Dale. Arranque el taller. arranque el taller y tengamos novedades. Dale. Muchísimas Gracias. gracias. Chao. La Chao. despedimos a Cecilia. Chao, gracias. Cecilia Calvo, ustedes nos escriben @Casa Yerbal stream, al stream @Casa Yerbal, ustedes saben, pueden allí ver todas las novedades que tiene la casa para ustedes en este 2026.